Buenos días, profe. Soy la alumna Vázquez Solís Ana Laura del grupo quinto ALM. Voy a presentar la práctica 3 de la unidad 3. El título de este proyecto es Unidad 3 Motor Puente H. Punto C. Lo que va a hacer este código o este proyecto es que se trata de un motor programado para girar en sentido clockwise durante cierto tiempo y en counterclockwise durante otro tiempo específico o requerido, con un indicador de forma automática y con ayuda de un circuito integrado L293D. Como primera tenemos a una variable declarada de tipo char, que esta es i. Y como inicialización dentro de void main tenemos a Ansel y Ansel H en ceros para configurar los pines de entrada y salida del PIC como digitales. Luego tenemos a port B y a port C también en ceros para inicializarlos en cero. Tenemos a tris B y a tris C, que estos dos puertos van a estar configurados como una salida. Lo primero que nos encontramos dentro de while 1 es una inicialización, que es port B y port C en ceros, o sea que se va a apagar el puerto B y el puerto C y va a tardar un segundo en poder iniciar. Después de que haya pasado este segundo, va a encenderse RC7-bit, va a ponerse en 1. Este va a simular el CW o clockwise a favor de las manecillas del reloj en el sentido del motor. Con ese 1 en el pin RC7 vamos a poder iniciar un ciclo de for, de conteo progresivo del 1 al 7. Este va a aplicar un desplazamiento a la derecha haciendo referencia del clockwise. Es decir, el puerto C tiene encargados a una barra de LEDs. Entonces va a encenderse el bit RC7 y luego lo va a mandar hacia la derecha, porque el clockwise va hacia la derecha en sentido de las manecillas del reloj. Va a funcionar como un indicador de que hacia dónde va a girar el motor esta vez. Cuando llegue al último LED en la derecha, va a encenderse el port C, notación hexadecimal 0x0f, que es el nible bajo. Entonces, como el nible bajo está hacia la derecha, podemos saber que el motor está yendo hacia la derecha. Y cuando esto ocurra, entonces sí va a iniciarse el RB7-bit en 1. Este se encarga de energizar a la entrada número 2, que está encargada de hacer funcionar al CW. Y esto va a ocurrir durante unos 600 milisegundos. Una vez hayan transcurrido estos tiempos, el RB7-bit va a apagarse, o sea que va a apagarse el motor, y el puerto C, que son los LEDs, van a ponerse en 0. Después va a encenderse el RC0-bit, instrucción de asignación 1. Este va a ser otro LED que va a utilizarse para una segunda señal indicadora. Este va a ayudar al segundo ciclo for, y en este ciclo ahora vamos a ir hacia la izquierda. Va a hacerse unos desplazamientos a la izquierda para darnos cuenta de que ahora el motor va a ser de counterclockwise. Y este retardo es este es el que indica cuánto va a durar cada desplazamiento. Una vez haya terminado el desplazamiento o haya llegado al último LED hacia la izquierda, va a encenderse el nible alto. El nible alto porque es el que está en la mitad izquierda. Entonces este es el que nos va a indicar hacia dónde está girando el motor. Luego va a encenderse el RB6-bit en 1, que es el que activa el CSW, que es en contra de las manecillas del reloj en el motor. Y esto va a durar durante unos 600 milisegundos. Y al final va a apagar el bit RB6 y el puerto C. Entonces se va a apagar el motor y van a apagarse los LEDs indicadores. Una vez que explicado el código, vamos a pasar a explicar el circuito en Proteus. Tenemos al PIC 16F887 que se alimenta únicamente con 5 voltios. De este lado podemos hacer una observación a su puerto C. Este puerto está conectado a LEDs normales y estos a unas resistencias de 330 ohms respectivamente y una conexión a tierra. Esta parte fue declarada como una salida y con estos LEDs vamos a saber hacia dónde se dirige o va a dirigirse el motor. De la otra parte tenemos al puerto B, únicamente estamos ocupando el RB6 y el RB7 de este puerto. Este puerto está conectado a un chip o un circuito integrado de nombre EL293D. Este circuito integrado normalmente se utiliza para controlar motores de corriente directa y cambiando su sentido de dirección.
Este giro va a controlarse con la tensión que se le aplique a sus terminales. Aquí nosotros estamos utilizando AIN 1 y AIN 2 y dependiendo de cuál esté presente va a mandar más o menos pulsos. AIN 1 lo tenemos en un cable rosa al RB6 y en RB7 tenemos el cable azul conectado a AIN 2. Aquí podemos ver una imagen de cómo es el interno de este chip. Podemos ver que hay dos motores conectados en sus lados opuestos. Tenemos un motor en el pin 14 y 11 y otro en el 3 y en el 6. También podemos apreciar que hay dos flechas apuntando hacia direcciones distintas de ambas partes. Esto hace referencia a los cambios de sentido que puede hacerse en este motor con este chip. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que estamos ocupando el pin 3 y 6, que es out 1 y out 2, que son justos los que tenemos de este lado. Aquí se ve el 3, aquí se ve el 3 y abajo se ve el 6. Aquí tenemos otra tabla y otra imagen del chip que nos explica qué son cada una de sus pines. Un ejemplo, nosotros estamos viendo out 1 y out 2, que es el pin 3 y 6. Aquí los tenemos marcados de este lado con un color verde y en su tabla podemos ver que dice que el pin 3 es una salida del primer amplificador y el pin 6 es la salida del segundo amplificador. Es justo lo que vimos aquí. El pin 6 está conectado a la mera punta de un amplificador que está representado con un triángulo y aquí en el pin 3 está conectado también a la misma punta pero de otro amplificador. Otros pines que ya hemos mencionado es el 2 y el 7, que es el de entrada 1 y entrada 2. En este circuito, dentro del chip podemos ver que el 2 está conectado a la parte baja de este amplificador y el 7 a la parte baja del segundo amplificador. Aquí va de 1 a 0 y arriba va de 0 a 1. Aquí tenemos a 2 marcado con el mismo color que en Proteus y dice que es la entrada del primer amplificador y 7 la entrada del segundo amplificador. Otros pines que estamos utilizando aquí en el Proteus es el 9 y el 1 que están conectados entre sí junto a este pin 16. Y este está conectado a una fuente de 5 voltios. Aquí podemos apreciar que el 1 dice PWM para motor 1 y el 9 es del otro lado que dice PWM para el motor 2. En esta tabla tenemos que el pin 1 es la habilitación del puente 1, el 9 es la habilitación del puente 2 y como estos dos estaban conectados a otro pin que es el 16, aquí podemos ver que es fuente de alimentación lógica. El pin que estamos ocupando es el número 8. En el circuito tenemos que el pin número 8 es para voltaje del motor. Y en nuestra tabla también nos marca el pin número 8 como una fuente de alimentación para los motores. Pero como podemos apreciar hay dos fuentes de alimentaciones, una que dice motores y otra que dice lógica. Es porque en este chip tenemos dos entradas. La primera es el pin 16, está conectada a 5 voltios para el PIC. Esta parte es la que está conectada con el PIC. Y la segunda, que es el pin 8, es el que lleva la fuente o la energía para los motores. O sea, el 8 es mucho mayor y puede controlar hasta 24 voltios. Y el 16 es únicamente de 5 voltios porque es para el PIC. En la parte de abajo tenemos a dos GND. Estas dos no hay problema si van juntas. En donde sí podríamos tener bastantes problemas es si conectamos el 16 y el 8. Aquí podemos ver cómo hay una batería de 24 voltios que está conectada al pin número 8 y el pin 3 y 6 están conectados a este motor. Este motor es uno de 24 voltios y está conectado, está como en medio de varios diodos. Estos son diodos de protección. Estos diodos, aunque son 4, van a funcionar en pares de 2 en 2. La función de estos diodos es proteger al PIC, el circuito integrado o a lo que esté conectado, de la corriente inversa que va a presentar el motor cuando quiera cambiar de sentido. Por ejemplo, cuando el motor esté en CW, va a intentar presentarse una corriente inversa cuando éste se pare, pero para eso son estos diodos. Con ayuda de estos diodos, esta corriente inversa va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que desaparezca, o sea, mínimo el daño. En Proteus, aunque no tengamos estos diodos, va a funcionar muy bien el circuito, pero como cuando lo hagamos en físico, ahí sí es donde nos va a dar problemas, entonces por eso se le ponen de cualquier forma. Por último, en este circuito tenemos a un osciloscopio. Está conectado al pin 3 y al pin 6. Son justo los que están aquí, en out 1 y out 2. Ahora, aquí cuando queramos iniciar la simulación va a aparecer de forma automática
la pantalla digital de este osciloscopio. En esta pantalla del osciloscopio tenemos a tres secciones y seis secciones y cada una de ellas hace cosas diferentes. Como por ejemplo, para activar cualquier canal debemos ponerlo en AC y para apagarlo en OFF. Aquí yo tengo el canal A, Channel A en AC y a Channel D en AC. Todos los demás están en OFF. Estas rueditas de acá se manejan dependiendo del canal, pero todas son para mover nuestra señal de arriba o abajo. Aquí arriba dice posición y podemos cambiarlo y podemos ver cómo de este lado una línea se mueve. Con esta rueda de acá, que es más redonda y horizontal, podemos aumentar o disminuir el tamaño. Y tenemos dos, una que es como en milivoltios y otra que es ya en voltios. Y aquí se pueden manipular. Con esta ruedita que se encuentra en la esquina derecha superior, puede manipularse la estática. Aquí nosotros le podemos mover. Y en esta otra rueda horizontal puede verse la continuidad de la hoja o de la pantalla. Aquí nosotros le podemos ver en posición. Y como último detalle a mencionar, cada vez que nosotros pongamos el osciloscopio, vamos a tener que esperar un segundo para que se estabilice la señal y entonces sí podamos apreciar bien nuestras señales que tengamos. Ahora vamos a correr la simulación para ver qué es lo que nos puede mostrar este osciloscopio. En esta parte se puede ver como que inicia una curva y luego va estabilizándose. Esto es a lo que nos referíamos cuando dijimos que tenemos que esperar unos segundos para que la señal se pueda estabilizar y podamos apreciarla bien. Ya hemos corrido la simulación y gracias a los niveles podemos saber que nuestro motor está yendo hacia CW. En este osciloscopio se nos muestra esta señal. Como podemos ver, la señal naranja está como un poco estable y la señal verde tiene un pico que ha corrido un cuadro hacia arriba y luego ha ido estabilizándose o bajando. Le he movido al tamaño de estas ondas y podemos ver que la onda o la señal naranja amarilla sí presenta un cambio, pero es mínimo comparado con el verde. Ahora nuestro motor se ha parado y lo que podemos apreciar en el osciloscopio son estas señales. La verde tiene otra vez un cuadro pero hacia abajo y luego va como subiendo para estabilizarse y la amarilla parece normal. Pero aquí podemos ver que la amarilla sí ha sufrido un cambio pero es mínimo a comparación con la verde. En fin, gracias a este osciloscopio podemos darnos cuenta de las ondas que son las que muestran un peligro para el circuito integrado o para el PIC. Estas ondas, estos cambios bruscos son los que causan estos daños y gracias a los diodos podemos reducir este daño o eliminarlo por completo, estas señales. Ahora vamos a tener una vista general de qué es lo que ocurre en el circuito y lo que ocurre en el osciloscopio. Nosotros tenemos programado de que primero el motor va a ir hacia CW, por lo que estos LEDs van a empezar con encendiéndose 1 y luego van a ir un desplazamiento de 1 hacia el 1. Cuando llegue aquí va a encenderse el nible bajo y cuando se enciende el nible bajo es cuando el motor va a empezar a girar hacia el sentido de las manecillas del reloj. Después de que haya pasado cierto tiempo así, va a apagarse todo y ahora en los LED va a encenderse el L1 y va a haber un desplazamiento de 1 bit hacia el último LED. Cuando llegue al final va a encenderse el nible alto. Cuando se encienda este nible va a activarse el RB6, que es el cable de color rosa. Entonces la entrada 1 va a actuar. El motor va a girar en contra de las manecillas del reloj. Vamos a iniciar simulación. Ahí van los LEDs. Se enciende el nible bajo y el motor empieza a girar. De esto durante cierto tiempo y luego va a apagarse y va a ir hacia la izquierda. Se enciende el nible alto que está justo en la izquierda y el motor hace su trabajo. Y acá se siguen mostrando estas ondas. Parece que cuando una está activada la otra no, pero en realidad es un cambio mínimo. Esto ha sido todo por mi parte, soy la alumna Vázquez Solís.